Pues les decía que vamos a ir empezando con los que ya están porque hay muchísimas cosas que ver. Entonces, el tiempo vuela, así que vamos a iniciar. Pues de entrada, primero, bienvenidos a todos. Pues ahorita vamos a ir viendo conforme avance ya el curso y las sesiones, las clases. Pues yo espero de todo corazón que esto cumpla con sus expectativas. Yo diría así, ¿por qué es importante un curso como este y por qué de hecho lo elaboré? Bueno, en primer lugar, debemos tener en cuenta cuando hablamos de profecía, perdón, de sabiduría hebrea, son dos conceptos ahí, ¿no? Ya el de sabiduría, pues yo creo que a cualquiera puede atraer, quien no quiere ser sabio, quien no quiere tener las herramientas para poder tomar mejores decisiones en la vida y todo. Entonces la sabiduría creo que es algo que a todos los seres humanos nos interesa, ¿no? Entonces, eso de entrada, pero el conectarlo con hebrea, ¿por qué? Bueno, ya vamos a ir viendo porque tienen que ver con nuestras raíces culturales, pero en nuestro caso también con nuestras raíces de fe, ¿no? Entonces, si pensamos en la escena, en el escenario actual, los conflictos que hay, las situaciones políticas, pues nos vamos a dar cuenta que los hebreos o los judíos más particularmente tienen mucho protagonismo en el mundo, ¿no? Tenemos de hecho una presidenta que es de ascendencia judía, Claudia Sheinbaum, y pues a su vez también vemos a los judíos muy activos en todas las actividades de la sociedad, en la cultura, en la política, etcétera. Podríamos aquí pasar mucho tiempo hablando de la influencia que han tenido los judíos en la civilización. De hecho, lo vamos a ver más concretamente más adelante, pero pensemos que muchas de las teorías en las que se mueve el pensamiento actual tienen sus raíces en pensadores judíos, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, del comunismo, pensamos en Marx, que Marx era también judío. Si hablamos del psicoanálisis, nos remite a Sigmund Freud, que era también un judío. Si hablamos de la teoría de la relatividad, nos remite a Albert Einstein, que también era judío, etcétera. Entonces, así podríamos estar dando muchos ejemplos, ¿no? De personajes judíos que han influido de una manera determinante en la sociedad. Ahora, por otro lado también, cuando hablamos de sabiduría hebrea, a eso nos queremos enfocar. No estamos aquí diciendo o justificando que todo el judaísmo es válido o todo el judaísmo es de aceptarse, todo lo que enseña el judaísmo, porque no es así. De hecho, no somos judíos, somos cristianos. Sí tenemos raíces en el judaísmo y lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir desmenuzando de manera que podamos ir tomando lo que nos conviene, es decir, los recursos que son útiles, provechosos para ponerlos nosotros en práctica como cristianos, pero no vamos a tomar todo el paquete, no todo el conjunto del judaísmo y lo vamos a aceptar. Hay que tener cuidado también porque, como decía yo, en la escena mundial, muchos judíos, pues lamentablemente también están en situaciones muy complicadas, embarazosas, cuestionables, incluso éticamente, políticamente hablando. Sabemos que ahorita, por ejemplo, el Estado de Israel está en una guerra en Medio Oriente. Bueno, lo ha estado durante décadas, pero ahora pues sabemos la invasión que ha hecho en Gaza. En estos días ha hecho un ataque también a Irán. Entonces, pues hay que tener cuidado porque el decir que vamos a estudiar el judaísmo y vamos a aprender no significa que estamos con eso diciendo que todo lo que hagan los judíos está bien. O sea, no. Pero también hay señales muy esperanzadoras. También hay judíos que entienden su fe de una manera distinta, quienes tienen una actitud más humanista, incluso más abierta hacia el diálogo con otras religiones. Por ejemplo, estaba yo viendo entre mis libros esta mañana y les muestro aquí uno. Este libro que ustedes ven aquí fue escrito por un rabino que fue el rabino durante décadas en Monterrey, en la comunidad judía de Monterrey. Se llamaba Moshe Caimán. Entonces aquí lo vemos con un sacerdote católico también de aquí de Monterrey, me parece que era el arzobispo en ese entonces. Entonces, bueno, a lo que voy es que aquí hay un ejemplo de que no todos los judíos son sectaristas, no todos los judíos repudian o rechazan a las personas que tienen otra fe, sino hay rabinos, inclusive lo vamos a estar viendo, que tienen una actitud muy positiva sobre las relaciones con otras personas, independientemente de su fe, su credo, su cultura, su raza, etcétera. Entonces, eso es lo que nosotros queremos aprovechar. Las cosas buenas que tiene el judaísmo,
las enseñanzas de los grandes sabios del judaísmo y cómo eso nos puede ayudar a nosotros en nuestras diferentes actividades. Entonces yo espero y deseo de todo corazón que este curso les ayude de esa manera, que les brinde los recursos para que ustedes, yo sé que la mayoría de ustedes están de alguna manera enseñando, están en contacto con otras personas, están aportando, ayudando a otras personas a desarrollarse, a salir adelante, a enfrentar situaciones críticas, difíciles. Entonces yo espero que aquí puedan encontrar recursos que les ayuden a ustedes para su labor, ya sea profesional o dentro de la iglesia, ¿no? De la comunidad de fe. Bien, entonces, dicho esto, pues vamos a pasar ya a la presentación. ¿Ok? Ok, perfecto. Entonces, bueno, pues aquí está el título, ¿no? Del curso. Y digamos que el tema general, porque va a ser una serie de cursos, Dios mediante espero terminando este poder empezar otro sobre sabiduría cristiana. Después vamos a ver también, en un curso posterior veremos también el Islam. Y así estaremos estudiando diferentes tradiciones y ver qué podemos aprovechar, ¿no? Y qué podemos conocer de cada una de esas culturas. Entonces, bueno, aquí está el temario. ¿Sí lo ven en pantalla? Sí. Sí. Ok, estos son los temas que vamos a ver en las sesiones, en las 8 sesiones. Hoy pues vamos a tener la introducción, vamos a estudiar la literatura sapiencial. En la segunda sesión veremos los sabios de Israel. En la tercera, características de la sabiduría. En la cuarta, los grandes temas de la sabiduría. En la 5, perlas de sabiduría hebrea, que se refiere más a sabiduría práctica, digamos. En el 4, los temas tienen que ver más con teología. En el 5 son más asuntos o temas prácticos. En la sexta sesión veremos textos y enseñanzas controversiales. En el séptimo, influencia sapiencial en el Nuevo Testamento. Y en el octavo, influencia sapiencial en la posteridad. ¿Ok? Bien, vamos a empezar con esto que es la introducción a las raíces de la cultura occidental. Entonces, fíjense, cuando hablamos de Occidente, ¿a qué nos referimos, no? Bueno, aquí tengo una definición que nos da la RAE, la Real Academia Española, y es que Occidente es el conjunto de países de varios continentes cuyas lenguas y culturas tienen su origen principal en Europa, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de Occidente no nos referimos solamente a Europa, sino también a los países que han sido influidos directamente por la cultura europea. En este caso, pues obviamente tenemos que hablar de nuestro continente, ¿no? De América. Ahora, América, pues aquí incluimos a los países del continente americano, desde el Polo Norte hasta el Polo Sur, y podríamos dividirlo en dos grandes, digamos, secciones o sectores. Uno sería Norteamérica, en donde estarían Estados Unidos de América y Canadá. Y después tenemos a Latinoamérica, que sería el conjunto de los países americanos cuya lengua y cultura son prioritariamente latinas, según la RAE. Aquí tenemos Iberoamérica, que es el conjunto de los países americanos que formaron parte de los reinos de España y Portugal. Por lo tanto, aquí entrarían todos los países de habla hispana en Latinoamérica, pero también estaría incluido Brasil, que hablan el portugués. Entonces, eso sería en cuanto a Iberoamérica, pero también tenemos que incluir a las Antillas, que son las islas del Mar Caribe, ¿no? Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Jamaica, Trinidad y Tobago, etcétera. Todos ellos, algunos hablan inglés, pero son parte de este continente que llamamos América y también son herencia de la cultura occidental. Pero ya cuando hablamos de las raíces de Latinoamérica, pues aquí sí ya tenemos que referirnos primeramente a los pueblos originarios de este continente, como los nahuas, los mayas, los taínos, los quechuas, los mapuches, los guaraníes, etcétera, ¿no? Así una larga lista de pueblos originarios de nuestro continente. Entonces, obviamente tenemos esas raíces indígenas, no las podemos negar. Somos una mezcla de muchas influencias, ¿no? Y también pues están las influencias foráneas. Y aquí tenemos también varias. Tenemos en primer lugar las tradiciones cristianas, ¿no? La católica y la protestante. Entonces sabemos que con la conquista de
nuestro continente de América, pues llegaron primeramente los españoles, después los portugueses, etcétera, pero todos ellos eran católicos, entonces nos introdujeron la religión católica. Más adelante, ya en el siglo XIX, entran las misiones protestantes a América Latina, entonces también tenemos esas raíces, ¿no? Actualmente. Desde luego, las tradiciones semitas, vía el cristianismo, pues nos llega también la influencia del judaísmo y también la influencia árabe, ¿no? Muchas palabras y costumbres que tenemos actualmente los latinoamericanos, aunque no lo sepamos, nos vienen también de los árabes. Tenemos desde luego también influencia de las culturas europeas, tanto de la griega como la romana. Los mismos días de la semana que hoy nombramos tienen su origen esos nombres en los dioses romanos, ¿no? Entonces, todo esto también está presente en nuestra cultura latinoamericana. Y tenemos también, pues, tradiciones africanas. Recordemos que también llegaron muchos esclavos de África al continente americano y trajeron también sus propias tradiciones, ¿no? Como la yoruba y otras más, que después darán lugar también incluso a algunas religiones ya que nacen en Latinoamérica, pero que tienen muchas raíces africanas, ¿no? Como es la santería, por ejemplo, el palo mayombe, y todo ese tipo de creencias, ¿no? Y por último, también podríamos hablar de las tradiciones orientales en menor, tal vez, grado, pero también tenemos ahí algunas, pues, influencias del hinduismo, del budismo, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, hoy muchas personas crean en la reencarnación y cosas así, bueno, tiene mucho que ver con el auge de estas corrientes orientales, ¿no? Entonces, esto es hablando de las influencias o cómo se conforma la cultura latinoamericana, ¿no? Y específicamente, bueno, tendríamos que hablar también de la tradición judía, que es a lo que nosotros nos vamos a referir en este curso. Pues vamos a hablar del judaísmo, pero en particular de la sabiduría hebrea. No nos vamos a meter mucho en los profetas, algo un poco en la ley, pero nos vamos a enfocar más en el tema de la sabiduría hebrea. Ahora, algo importante que quise aquí poner es no confundir el judaísmo con el sionismo. El sionismo es una ideología, digamos, tiene que ver con la política del Estado de Israel actualmente. Ahora, no todos los judíos del mundo, ni siquiera de los que viven en Israel, son sionistas. Es decir, no todos están de acuerdo con las políticas del actual Estado o gobierno de Israel. Entonces, no hay que confundir el hecho de decir que estamos estudiando y valorando el judaísmo, no es sinónimo de que estamos de acuerdo con todas las políticas del Estado de Israel. ¿Okay? Y bueno, en cuanto a las fuentes de las cuales vamos a brevar o a tomar nosotros el conocimiento, pues específicamente va a ser del Tanaj, que es el Antiguo Testamento. Ahorita vamos a hablar en breve más en detalle de esto. Vamos también a estudiar un poco de los deuterocanónicos, también de los libros apócrifos del Antiguo Testamento. Vamos también a tomar algunas enseñanzas del Talmud, también de la Cábala, y de la teología y la filosofía judías. ¿Ok? Entonces, bueno, esto hasta aquí como una introducción. No sé si quiero hacer una pausa por si tienen algún comentario, alguna duda que hacer. Ahí el sionismo, una o dos creencias del sionismo fundamentales que nos pueda decir. Bueno, pues es, por ejemplo, la idea o la creencia de que de que todas las tribus tienen que regresar a Israel, de que Israel tiene que ampliar sus fronteras a como eran los tiempos bíblicos, aun si en ellas hay palestinos o hay otro tipo de grupos étnicos viviendo, pues es la idea de que tiene que Israel recobrar su gloria, su esplendor, ¿no? Como cuando se menciona ahí en tiempos de David o de Salomón. Entonces, pues esto obviamente crea muchos conflictos, ¿no? En Israel. Otra, pues sería que ellos se siguen considerando que son el pueblo elegido de Dios y pues ahí se disputan con Estados Unidos, ¿no? Que también se creen la nación o pueblo elegido por Dios. Entonces, son este tipo de creencias donde se mezcla lo político con lo religioso, ¿no? Pero repito, no todos los judíos del mundo, ni siquiera los que viven en Israel, están de acuerdo con las políticas sionistas, ¿no? Por ejemplo, hay una comunidad en Israel de judíos ortodoxos que se llama Naturei Karta y los pueden ver con sus barbas largas, su vestuario, ¿no? Típico judío, sus caireles y todo esto.
y ellos están en contra de lo que está haciendo actualmente el gobierno de Israel en Gaza, ¿no? Porque ellos consideran que solo cuando venga el Mesías es cuando se va a cumplir todas esas promesas, ¿no? De la restauración de la tierra, de un Estado, digamos, judío, etcétera. Entonces dicen que lo que están haciendo ahorita los políticos no tiene nada que ver con lo que, con el mesianismo bíblico, ¿no? Entonces hay judíos que no están de acuerdo con el sionismo. Ah, ok, entonces no estarían de acuerdo, pero imagino que, o sea, sí están de acuerdo cuando llegue el Mesías, ¿no? Cuando ya sea como una guerra más militar, pero con el Sí, pero Mesías. como para ellos no ha llegado el Mesías, entonces piensan que ningún político debe usurpar ese lugar que solamente le corresponderá al Mesías, ¿no? Ah, ok. Tratar de implantar y menos por la fuerza, ¿no? Y por la violencia, la fe de Israel. Muchas gracias. Bien, vamos a entrar entonces a lo que es específicamente la literatura sapiencial. ¿Ok? ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, ya lo vamos a ver. Pero quiero iniciar con este versículo tomado de un libro deuterocanónico que es eclesiástico. En capítulo 24, versículo 18 dice así. Dice, yo, y está hablando la sabiduría, yo soy la madre del amor hermoso, de la belleza, del temor, del conocimiento, de la santa esperanza. Yo, que nací desde la eternidad, soy el regalo que recibirán todos mis hijos, los hijos que Dios me ha asignado. Entonces, a mí me pareció muy hermosa este versículo. No sé ustedes, ya me comentarán, pero esta manera en que se presenta la sabiduría como una madre hermosa y amorosa para con sus hijos, me parece muy, muy bella. Quiero comentar que me sorprende en gran Sí. manera que esta parte como inicia, que soy la madre del amor hermoso. Sí. Porque por muchos años, bueno, cuando viví muchos años en España, es un dicho, es un refrán, es una expresión española que digan, madre mía del amor hermoso. ¿Ah, sí? Y hasta ahorita encuentro, es como los memes, ¿de a qué edad te enteraste que eso viene en un libro sagrado, no? Entonces, me llama mucho la atención eso, ¿no? Que de ahí viene la expresión, ni siquiera sabía. Muy bien. Bueno, vamos entonces a continuar acá. Entonces dijimos que vamos a ver más específicamente cuáles son esas fuentes de donde vamos a estar tomando nuestra información, nuestro conocimiento. Pues en primer lugar es el Tanaj, que es el nombre que se le da a la Biblia hebrea. ¿Ok? Ahora, toma su nombre de sus tres secciones, que son la Torá, que es la ley, Neviim, que son los profetas, y Ketubim, los escritos. Entonces toma la letra inicial de cada una de estas secciones, ¿sí? Y se forma este acrónimo Tanaj, ¿ok? De Torá, Neviim y Ketubim. Ahora, el Tanaj corresponde al Antiguo Testamento cristiano, pero sin los deuterocanónicos. Y sin embargo, vamos a ver que hay algunas diferencias. Los nombres son distintos. En el Tanaj son hebreos, en el Antiguo Testamento son traducidos de la versión griega de los 70 o la Septuaginta. ¿Okay? Y la distribución de los libros es diferente, de lo cual resulta una cantidad y lista distintas. En el Tanaj son 24 libros, en el Antiguo Testamento son 39. ¿Okay? Entonces, aquí lo vamos a ver más en detalle. La primera sección del Tanaj es la Torá, que es la ley. Y esta se compone, pues, de los 5 libros que ya conocemos del Pentateuco, en hebreo el Humash. Y bueno, ahí están los nombres hebreos de cada uno de estos libros. Bereshit, que es el Génesis, Shemot, que es Éxodo, Vayikra, que corresponde al Levítico, Bamidbar, que es Números, Devarim, Deuteronomio. ¿Ok? Entonces ya esto lo van a poder ver más en detalle ahí en su manual, si lo quieren ya después repasar o estudiar. Después viene la sección de los Nevi'im o los profetas. Y bueno, vean ustedes, ahí es diferente la clasificación que está en la Biblia hebrea a la del Antiguo Testamento. Aquí, por ejemplo, se incluyen lo que nosotros llamaríamos libros históricos, que son los de Josué, los de Jueces, Samuel y Reyes, que se incluyen como profetas.
Y de los profetas mayores, bueno, está incluido Isaías, Jeremías, Ezequiel. Y después vean ustedes cómo los 12 están agrupados como si fuera uno solo. Los llamados Terei Azar, los 12, ahí están los 12 profetas menores. Los libros que nosotros tenemos por separado, ellos los consideran como dentro de un solo paquete, que le llaman los 12. Después tenemos los Ketubim, que son los escritos. Ahí están los nombres hebreos y a cuáles corresponden de nuestras Biblias. Y bueno, ya están todos, ¿no? Están tanto los libros poéticos, los sapienciales, que ahorita vamos a ver en detalle, pero también se incluyen algunos históricos, como el libro de Ruth, un profético que nosotros llamamos así, que es el de Lamentaciones, otro histórico que es Esther, otro profético que es Daniel, también históricos Esdras, Nehemías y las crónicas, ¿no? Entonces, si ven, la organización que ellos tienen de su Biblia o del Tanaj es diferente a cómo tenemos nosotros organizado el Antiguo Testamento, pero básicamente son los mismos, de hecho son los mismos libros. Bien, ahora vamos a hablar de esto que es muy interesante y es el valor de la Torá. Pongan mucha atención en esto y yo después quiero también escuchar algunos comentarios. Los judíos usan la palabra Torá para referirse a su escritura sagrada. Casi nunca usan el término Biblia porque consideran que esta hace referencia exclusiva a la Biblia cristiana, es decir, al Antiguo y Nuevo Testamento. O sea, ellos no llaman al Tanaj, no lo llaman, casi no usan la palabra Biblia, pero tampoco lo llaman Antiguo Testamento, ¿no? Porque eso significaría reconocer que hay un Nuevo Testamento y obviamente ellos no aceptan eso. Ahora, el vocablo Torah se usa tanto para referirse a la ley de Moisés, al Chumash, que son los 5 libros, así como para el Tanaj, los 24 que ya vimos. Entonces, Torah es sinónimo de palabra de Dios. Para los judíos, la Torah tiene un valor supremo e incomparable. Esto se enseña de muchas maneras, pero yo aquí les voy a poner 3 ideas que así resumen esto, el valor que tiene para los judíos la Torah. Primera, la Torá es anterior a la creación del mundo. Segunda, la Torá es la manifestación misma de Dios. Tercera, en la Torá está escrito el destino del mundo y de cada criatura. Entonces, vean bien, estas son las 3 ideas, digamos, que pueden resumir el valor supremo que le dan los judíos a la Torá. Y ahora se los voy a comprobar citando directamente a algunos rabinos o autores judíos para que vean lo que dicen sobre cada una de estas ideas. Sobre la primera, escuchen lo que escribió Aryeh Kaplan en un libro que se titula Si tú fueras Dios. Escribió lo siguiente, dice: la expresión del plan divino se encuentra en la Torá y como tal sirvió como proyecto para la creación. Así fue que Dios llama a la Torá con el nombre de buena, cuando le dice al sabio Salomón, en Proverbios 4:2, porque os doy una buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Nuestros sabios explican que esto significa que la Torá es el plan divino supremo del bien para el mundo, y dicen, no hay bien alguno además de la Torá. Fue este plan lo que llevó finalmente a Dios a crear el mundo. El bien no se puede dar a menos que haya alguien que lo reciba. Hay un midrash que expresa esto bastante claro y nos dice que Dios le preguntó a la Torá si acaso debía crear el universo. La Torá contestó, si el rey no tiene súbditos, entonces ¿sobre quién reina? Lo que este midrash nos enseña es que una vez que Dios hubo creado la Torá como plan para hacer el bien, entonces tenía que crear un mundo que lo recibiera. En cierto sentido, podemos decir que Dios fue atraído por su propio plan para crear el mundo. El plan mismo podría decirle a Dios, en la multitud de gente está la gloria del rey. Fin de la cita. Ok, ¿qué les parece? ¿Algún comentario? Pero ¿cómo pueden pensar que la Torá es antes que la creación? Si la Torá pues está hablando de Abraham, de Isaac, de Jacob, de la tierra prometida. O sea, ¿cómo lo tenían eso ellos? Como que eso ya existía antes de la formación del mundo, ¿o cómo? Sí. Suena extraño, ¿no? Como bien lo dices, ¿cómo va a ser anterior de que existiera la humanidad y el mundo? Sí, suena extraño, pero es como esa idea, ¿no? Recuerden que en la tercera idea vamos a ver
el pensamiento que tienen de que todo ya está escrito, ¿no? En la Torá, todo el destino de la humanidad y de cada persona. Se me hace interesante. Ahí nada más no entendí por qué dice que en el versículo de Proverbios 4:2, porque a partir de ahí dice que significa todo esto, ¿no? Sí, está haciendo como una interpretación, ¿no? De ese versículo, porque Ok. dice, nuestros sabios explican que esto significa que la Torá es el plan de Dios, el plan divino supremo del bien para el mundo, ¿no? Y ya después lo desglosa y de ahí sacan la idea de que la Torá ya existía antes de la creación. Pero fíjense, esto me llama la atención porque no sé si por ustedes les pasa por la mente la idea que después en el Nuevo Testamento va a hablar de la palabra, que dice que en el principio era la palabra o el verbo, ¿no? Sí, cierto. El verbo se hizo carne. Entonces, para ellos la Torá es la palabra de Dios, independientemente de que ya después se plasme como historia, como código de leyes y todo, para ellos la Torá es la palabra de Dios. Y en el Nuevo Testamento dice que la palabra era en el principio y que la palabra se hizo carne. Y bueno, ya sabemos todo lo demás desde la interpretación cristiana, ¿no? Pero me llama la atención también, en cierta manera, esa semejanza, ¿no? Que puede haber con la eternidad de la palabra, que nosotros consideramos el Logos, Cristo, y aquí si no la eternidad, por lo menos la existencia de la palabra de la Torá antes de la creación, ¿no? Sí, de hecho, supongo que se podría interpretar como, o sea, como si fueran los pensamientos de Dios, no necesariamente como algo excluyente, sino como que los pensamientos de Dios, y por eso dice que esa era antes la creación, como que la Torah, como es la palabra de Dios, pues viene de Dios, ¿no? Entonces es como si fuera una conversación entre Dios y sus propios pensamientos. Entonces, Exacto. está interesante. Bueno, miren, continuemos ahora con esto. Vamos primero a ver una cita que ejemplifica la idea 2, la segunda idea, y es esta, miren, aquí se las leo, es de Mark Alan Wakening, que es un rabino francés, en un libro que se llama La más bella historia de Dios, dice lo siguiente: para la Cábala, Dios está inscrito en las poco más de 300,000 letras de la Torá. Cada una es un destello de lo divino. Leer e interpretar este texto es coger cada letra para abrirla y liberar el desarrollo divino que contiene. Literalmente devolver a lo infinito su estatus de infinito. Dios se hace hombre en el cristianismo. Entre nosotros se hace texto. Tanto el judaísmo como el cristianismo creen que para revelarse, Dios infinito debió contraerse, volverse finito, como dicen los filósofos. El fundamento de la fe cristiana no es el texto de los evangelios, sino el Cristo, la persona de Cristo de que hablan los evangelios, que por lo demás se escribieron bastante después de su muerte. En el judaísmo, en cambio, cuando Dios se revela en el Sinaí, no se entrega a él mismo adoptando un cuerpo, sino ofreciendo un texto. Se revela a través de ese texto. Es ese texto. ¿Qué les parece? Eso me parece bien bañado. Se me hace interesante. Y aparte, bueno, yo sí pongo siempre hincapié, no sé qué piensen ustedes, pero siempre pongo hincapié en el cristianismo de que se puede caer en la bibliolatría. Entonces, supongo que esto es algo similar de que, pero no sé si, yo no sé cómo me lo puedan contraargumentar los judíos, ¿verdad? Pero yo siento que podría ser una toralatría. Ok. Sí, hacía una primera lectura, sí nos puede parecer muy loco, ¿verdad? Esto de que Dios se hace texto. Pero bueno, pues ahí no sé qué les parece ahí la comparación o la analogía que hace, ¿no? Con la encarnación. Dice, para los cristianos Dios se hace cuerpo, para los judíos Dios se hace texto, ¿no? O sea, se revela en un texto. Para los cristianos se revela a través de un cuerpo, de una persona, de Cristo. Para los judíos se revela a través del texto. Dice, cuando Dios se revela en el Sinaí, no adopta un cuerpo, sino ofrece un texto. Entonces, eso es interesante, ¿no? Vamos entonces ahora a la tercera idea. Es del Gaón de Vilna. Él fue un sabio que vivió hace ya muchos siglos, y él escribió lo siguiente: es regla que todo lo que fue, es y será hasta el fin de los tiempos está incluido en la Torá, desde la primera hasta la última palabra, y no tan solo en un sentido general, sino hasta el menor detalle de cada especie y cada uno de sus individuos,
y hasta el detalle de cada detalle de cuanto le ocurra a este desde que nace hasta que deja de existir. Ok. ¿Qué les parece esto? ¿Esto está en el Código Secreto de la Biblia? ¿Qué es? ¿Es un libro, Sí, una novela o qué Sí, es? esto es citado por Michael Drosnin en el libro El Código Secreto de la Biblia, que de hecho lo tengo por aquí. No ¿Pero sé es si- novela? No, no es novela. De hecho, es un libro, ya después les voy a explicar un poco más, que se basa en la teoría de que en el texto hebreo están ahí revelados todos los acontecimientos de la historia del mundo. Solamente hay que saberlos descifrar, hay que tener el código para poder descifrar esa información, esos datos. Entonces, por ahí va. Está bonito, está interesante. A ver, hermano, entonces, perdón, ahí, lo de cada detalle, me imagino que se descubre, según interpretando los códigos de la Torá, ¿o qué onda? Porque pues obviamente explícitamente no vemos cada detalle, pero supongo que como que ellos piensan que estudiándolo así como que a profundidad se descubre, o cómo. Así es, así es. Y han sido diferentes etapas en esa interpretación de la Biblia. Digamos, la etapa más antigua ha sido la rabínica, la talmúdica. Después ya otra segunda etapa posterior fue la cabalística o la cábala. Y después una última es esta que les acabo de enseñar, ¿no? Que ya se basa en códigos, en tecnología informática y todo esto ya lo hacen con computadora, ¿no? El texto está computarizado y a partir de ahí se buscan analogías, semejanzas, letras, ¿no? A cierta distancia, ¿no? Equidistancia una de otra, etcétera, ¿no? Entonces, sí, son cosas ahí medio curiosas y raras, ¿no? Que tienen ellos. Sí, yo iba a hablar sobre ese libro, iba a preguntar, sí lo leí todo, el libro ese, y ya se cuenta que ponen cierto número de columnas en las letras hebreas, con cierto número de filas, y luego ahí pone el autor de Drosnin, pone por ejemplo Isaac Rabin, y ahí salió cómo iba a morir. Sí. Pero como un crucigrama se cuenta ponen las letras. Mira, aquí diagonal, dice fuego, fuego, no sé qué. Y ahí viene la fecha también de cuándo iba a suceder. Él empieza el libro diciendo, pues se despertó con la noticia de las Torres Gemelas, entonces le pone ahí las Torres Gemelas en el código. Para eso es un programa de computadora que inventó el doctor Rips, un judío. Sí. Y luego ahí dice Torres Gemelas y ahí decía la fecha también de cuándo iba a suceder eso, ¿no? Pero sí entra un poquito así como en la cábala, pues ya es darle otro significado que no tiene o es irse apartando ya del significado real de la palabra, ¿no? Sí, la verdad es que los judíos han hecho muchos malabares con el texto bíblico. Y bueno, quiero decirles, digo, para decepción a lo mejor de los que son profundos creyentes en este tipo de métodos, ¿no? Que ha sido muy cuestionado también por matemáticos y por científicos. Y pues se dice que realmente si se toma cualquier texto, por ejemplo, de la literatura universal, se codifica, pues igual pueden salir muchas palabras, ¿no? Ahí claves, ¿no? Que podría uno asociar con eventos de la historia. Y alguien por ahí se atrevió a hacer el experimento con el libro de Moby Dick. Entonces metió toda la novela de Moby Dick e hizo lo mismo, ¿no? De buscar palabras y pues descubrió que pasa algo muy, muy parecido, ¿no? Entonces, cuidado con ese tipo de cosas. Una pregunta, ¿y ese libro tiene relevancia ahorita para los judíos o es como, no sé, así me imagino, ¿verdad? Porque no conozco nada. Por ejemplo, es como que lo utilizan como nosotros la Biblia o algo así, o como un diccionario, o no sé. Mira, la verdad es que el boom, digamos, el auge de este libro ya pasó, o sea, fue realmente iniciando el siglo XXI, que tuvo mucho auge, ¿no? Pues recuerden que había muchas teorías, ¿no? Sobre el fin del mundo y sobre cosas así. Entonces, este libro apareció justo en un tiempo, el primer tomo apareció a finales del siglo pasado, en el 97, por ahí,
Entonces, pues era toda esa idea, ¿no? De que si se iba a acabar el mundo, de que si ya estaba escrito en profecías en algún lugar. Bueno, cobraron auge las profecías de San Malaquías, las profecías de Nostradamus, y pues los judíos tal vez no quisieron quedarse atrás y dijeron ellos, pues también está escrito en la Biblia, ¿no? En el código secreto de la Biblia. Entonces tuvo mucho auge en ese tiempo. Después también, como dice Santos, pues también con lo de las Torres Gemelas, en los nuevos tomos ya también se amplió a esos eventos. Pero ahorita yo casi ya no escucho hablar mucho de este tema, ¿eh? Entonces, y aparte no fue tampoco creído o aceptado por todos los judíos, ¿eh? Solo por, digamos que por algunos cuantos, ¿eh? En el internet dice que ya más tarde Rips, que es el creador del código, Sí, rechazó el libro y lo consideró poco científico. sí, exacto. Entonces, simplemente entra ahí como un dato, pues interesante, ¿no? Curioso de estos ejercicios de interpretación de los textos sagrados, pero sí, no es así como que muy creíble, ¿no? Bien, vamos entonces ahora a continuar, más que ver. Bien, ahora vamos a ver esto que son los deuterocanónicos. Literalmente esta palabra significa segundo canon. Son 7 libros y 3 adiciones. Pertenecen al periodo intertestamentario. Fueron incluidos en la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento. Estos textos no están en las Biblias judías ni en las protestantes, solo en la versión Dios habla hoy, pero sí está en las versiones católicas y en las ortodoxas. En estas iglesias, en las ortodoxas, reciben el nombre de anagignoskomenos, que significa solo para lectura. Aquí tengo la tablita donde vienen los libros deuterocanónicos, los 7 libros y las 3 adiciones. Los libros son Tobías, Judith, primero de Macabeos, segundo de Macabeos, Eclesiástico, Sabiduría y Baruch. Las adiciones son Esther, Daniel y la carta de Jeremías, que en otras versiones aparece como Baruch capítulo 6. Entonces, estos son los deuterocanónicos. Después tenemos los libros sapienciales, que son es la sabiduría hebrea, que se expresó en 5 escritos del Antiguo Testamento que hoy llamamos sapienciales. Esta palabra viene de sapiencia, que significa sabiduría. Y estos son, tomando en cuenta los deuterocanónicos, son Job, Proverbios, Eclesiastés, Eclesiástico y Sabiduría. Otros textos bíblicos que contienen sabiduría son los libros poéticos, Salmos y Cantar de los Cantares. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de libros sapienciales, básicamente nos referimos primero a estos 5 que están arriba y en menor medida también a Salmos y Cantar de los Cantares. Y obviamente, pues también a otros libros del Antiguo Testamento, ¿no? De la Biblia hebrea, que también contienen muchas enseñanzas y muchos aportes de sabiduría. Ahora, miren, quiero leerles esta cita de un teólogo alemán protestante, Walter Zimmerli, que dijo lo siguiente: la vida del hombre ante Dios no se mueve solo en el ámbito de la esfera explícitamente religiosa, también forman parte de ella la vida diaria y el trabajo profesional, las decisiones que es preciso tomar sin que un mandato divino indique cada paso, las relaciones con la esposa, los hijos y los amigos, el comportamiento con los superiores y los subordinados. También en este campo se plantea constantemente al hombre el problema de la justa valoración de las cosas y del comportamiento recto y acorde con tal valoración. No cabe duda que el Antiguo Testamento es un libro muy humano, puesto que ha admitido en el canon la literatura conocida con el título de escritos sapienciales, la cual se ocupa ampliamente de la vida ordinaria del hombre. ¿Ok? Entonces, bueno, esto en cuanto a los libros sapienciales y deuterocanónicos. No sé si hay algún comentario, duda. Sí, pues ese escrito dice que en todo está Dios, ¿no? Que no nada más en la iglesia o no nada más en las cuestiones espirituales o religiosas. Exacto, exacto. Entonces, ya vamos a ver cómo los libros sapienciales están llenos de enseñanzas, no solo de aspectos teológicos, digamos, o de doctrinas profundas, muy trascendentes, sino también de aspectos muy humanos, ¿no? De la vida diaria. Claro, tenemos también que ubicar que se escriben en un contexto muy antiguo, muy primitivo, si lo queremos ver desde los ojos modernos, pero cuyos principios de alguna manera todavía siguen teniendo valor, ¿no? Para nosotros.
Bien, vamos a ver ahora esta literatura que son los llamados apócrifos. Esta palabra literalmente significa ocultos o escondidos. También son llamados pseudoepígrafos, es decir, atribuidos a falsos autores. Fueron documentos escritos por judíos helénicos entre los siglos III antes de Cristo y II después de Cristo, redactados en su mayoría en griego. Solo unos cuantos de estos libros fueron incluidos en la Septuaginta. Los demás quedaron fuera de cualquier canon bíblico. Ahora, otros documentos judíos de gran valor son los rollos del Qumran, entre los cuales se encontraron libros del Antiguo Testamento, así como otros que al parecer pertenecieron a la comunidad de los esenios, que fueron judíos marginales del siglo I. Ahora aquí les doy una lista en esta tabla de los libros apócrifos del Antiguo Testamento. Después los pueden leer con calma. Ahí tenemos libros cuyos títulos tal vez les parezcan extraños o desconocidos, como Carta de Aristeas, Jubileos, Antigüedades Bíblicas, Vida de Adán y Eva, Paralipómenos de Jeremías, Tercero de Esdras, Tercero de Macabeos, Vida de los Profetas, Salmos de Salomón, Odas de Salomón. Estos que entre paréntesis tienen el 70 en números romanos significa que vienen en la Septuaginta, ¿ok? Oración de Manasés, etcétera. Ahí tenemos una primera lista, acá continúa la lista. Puse 38 libros, que son los que vienen en la obra de Alejandro Díaz Macho, que se llama Apócrifos del Antiguo Testamento, y aquí tiene todos estos libros. Vean cómo también hay Apocalipsis, diferentes Apocalipsis, testamentos también atribuidos a Job, a Moisés, a Abraham, etcétera. La ascensión de Isaías viene por ahí, los Apocalipsis de Baruch, etcétera. Entonces, estos son los apócrifos del Antiguo Testamento. En cuanto a los rollos de Qumran, tomé esta lista de Pedro Gringoire, que ahí presenta los siguientes libros: La regla de la comunidad, regla de la asamblea, formulario de bendiciones, documento de Damasco, guerra de los hijos de la luz, por cierto, muy interesante ese, himnos de alabanza y gratitud, comentarios sobre Habacuc, comentarios sobre Miqueas, etcétera. Ahí vean ustedes los documentos del Qumran. Hay muchos más, pero estos son los que tienen referencia específicamente con el tema del Antiguo Testamento. ¿Ok? Por ejemplo, el libro de Baruch, muchos lo toman en cuenta porque lo menciona Judas, la carta de Judas, ¿no? Sí. Pero yo creo que el libro de Baruch que viene en internet, ese no es el original, ¿o sí? Bueno, ya se pueden ahora conseguir y leer en internet muchos de estos libros, ¿eh? Antes solamente se podrían leer en obras especiales, ¿no? Dedicadas a estos libros, pero ahora ya es más fácil leerlos en línea o hasta descargarlos en PDF. Perdón, me estoy confundiendo. Baruch es Enoch, el libro de Enoch. Ah, sí, los libros de Enoch. Con sus santas decenas de millares. Sí, que de hecho hay varios, versiones del libro de Enoch. Hay etíope, hay hebreo de los secretos, hay siriaco también, entonces hay diferentes, sí. Entonces, bueno, aquí es para que nos demos una idea, ¿no? El Talmud, bueno, el Talmud, la palabra significa estudio, es la ley oral, escrita en los primeros 6 siglos en Babilonia y Palestina. Es una recopilación de interpretaciones rabínicas de la Torá, la cual se divide en 2 partes: la Mishnah, que significa estudio, repetición, y la Gemara, que es el complemento. El Talmud babilónico se compone de 63 tratados y el de Jerusalén de 39. Quiero interrumpir tantito. Sí. Una duda nada más. Por ejemplo, si no se ve tanto, pero si los deuterocanónicos son utilizados en la Iglesia Católica, todos los demás que dijo usted, que dijo los rollos de Qumran, Apócrifos. los apócrifos, que yo pensé que había bien poquitos y son bastantes, No, o hay no muchos. no había visto un listado. ¿Esos hay alguna otra, por decirlo así, con respecto a religión, que los utilicen? No, la verdad es que no, o sea, son libros más de consulta, que pues llegan a leer pues personas que se interesan en conocer más ese tipo de pensamiento judío antiguo, pero así de que se lean o se enseñan en iglesias, no. Los deuterocanónicos sí, los deuterocanónicos sí se usan y se enseñan en la Iglesia Católica.
Pero los apócrifos propiamente, yo no sé de qué se pueden enseñar, digamos, como en una clase de instituto bíblico, ¿no? Para tener conocimiento, cultura sobre el pensamiento judío antiguo. Pero así que se enseñe como doctrina, pues no. Sin embargo, hay cosas ahí muy curiosas y muy interesantes, sé que van a ir saliendo en el curso. Por ejemplo, ahí se mencionan nombres de ángeles que no se mencionan en la Biblia. En los libros apócrifos, por ejemplo, se dice quiénes van a ser los que van a estar en el juicio final, quiénes van a enjuiciar a los hombres, ¿no? Después se los voy a decir, ahorita los voy a dejar mientras en puntos suspensivos, pero es decir, aparecen muchos temas ahí, por ejemplo, de Adán y Eva, qué pasó después de que fueron expulsados del paraíso. Entonces, todo ese tipo de cosas vienen en los libros apócrifos, pero no se enseñan, obviamente, en las iglesias. Y bueno, es lógico, ¿no? Se entiende que quedaron fuera del canon y que muchas de sus enseñanzas son realmente muy extravagantes, etcétera, pero por lo menos para tener una cultura bíblica e histórica, religiosa sobre el judaísmo, creo que es importante conocerlos, ¿no? Y justamente una de las tareas de esta semana va a ser que lean uno de estos libros, ¿ok? Y lo comenten para la siguiente semana. Ya sea un libro deuterocanónico, un apócrifo o uno de los del Qumran, de los que vienen ahí en la lista. Después les voy a pasar toda esta información, el texto, ahí viene todo esto, para que ustedes busquen en internet alguno de estos libros, lo lean y después lo comentemos aquí. Y ahí si es parte del pensamiento judío antiguo, también es parte del pensamiento judío actual, o nada más el antiguo. Es más del antiguo, aunque ha sido retomado por algunos, digamos, pensadores un poquito más esotéricos, ¿no? De repente toman algunas de estas cosas. Ah, mira, estos ángeles, ¿no? Que menciona aquí el libro apócrifo tal. Entonces, sí, a veces sí se llegan a usar. No es mucho, pero sí se llega a usar. Ah, ok. Ok, vamos a continuar. Ya no nos quedan ahí dos temas que ver, pero miren, está ¿no? Aquí tengo una lista, después la podrán estudiar y leer con calma, que son los 6 órdenes de la Mishnah. Ahí están repartidos: Seraín, Moed, Nashim, Nesikim, Kodashim y Taharot, y cada uno de estos órdenes tiene a su vez varios tratados. Aquí están los 11 tratados de Seraín, son todos estos, Berajot, Pea, Demay, etcétera. Aquí los tratados de Moed, y así, en cada columna. Son los nombres de los tratados del Talmud. Ok, ahora el Talmud se puede leer en línea, ¿sí? Les voy a pasar también ahí el enlace, y ya hay una aplicación que pueden descargar. Yo la tengo descargada en mi celular, que se llama Sefaria, y entonces ahí pueden estudiar en línea, si quisieran, ¿verdad? Consultar los tratados del Talmud. Y bueno, por último tenemos aquí la Kabbalah, también llamada Cábala, que significa recepción. Es la sabiduría mística del judaísmo, estudia los significados de las letras y sus equivalencias numéricas, así como conceptos espirituales claves. Sus textos principales son el Zohar, que significa resplandor, con 23 tomos, está larguísimo, y el Sefer Yetzirah, libro de la creación, que es un solo capítulo, imagínense qué diferencia, ¿no? Pero es considerado de gran valor. Y también se estudian los escritos de cabalistas antiguos, ¿no? Esto es en cuanto a la Kabbalah. Y bueno, creo que hasta ahí llega la presentación de esta primera sesión. Bien, entonces abrimos el tiempo final para comentarios o dudas sobre lo que hemos visto. Adelante, vamos a hacer algún comentario, Duda. Por curiosidad, los libros que no están dentro del canon, ¿no? Como eclesiástico, creo que mencionaste. Sí. Ajá. Estos, ¿cómo se pueden considerar dentro de la sabiduría hebrea? Mire, fueron textos escritos en el periodo intertestamentario. Es decir, en ese tiempo que hubo entre el último profeta del Antiguo Testamento y la escritura de los textos del Nuevo Testamento. Entonces, en ese periodo se escriben los llamados libros deuterocanónicos, llamados así porque quedaron en un segundo plano o canon, ¿verdad? Pero repito, son libros que, aunque no se toman como normativos en cuanto a doctrina,
ni conductas, sin embargo, son importantes porque nos hablan del pensamiento judío de ese periodo, que por cierto en los libros canónicos no se dice nada, no se menciona nada, ¿no? Entonces, en estos libros, como que si quiere uno seguir una continuidad histórica, pues son los libros que cubren justamente ese periodo, ¿no? Intertestamentario. Entonces, son buenos y valiosos como libros de consulta, de estudio histórico, religioso, para ver cómo pensaban también los judíos en esa época, qué, digamos, doctrinas habían adoptado, tal vez por influencia de los pueblos con los cuales estuvieron en contacto, etcétera. Entonces, los deuterocanónicos, repito, solamente en las Biblias católicas los pueden leer, o en esta versión, que es una versión ecuménica, que se llama Dios habla hoy, que fue hecha tanto por biblistas católicos como protestantes. Entonces, aquí sí viene. Es la única versión protestante que yo he encontrado con libros deuterocanónicos. Entonces, y se hizo justamente para eso, para que la pudieran leer tanto evangélicos como católicos. Pero fuera de ahí, solo en las versiones católicas están los deuterocanónicos. Ahora, como dije, los apócrifos, eso sí, no están en ninguna Biblia. Eso se tienen que leer por aparte. Antes, pues, era conseguir los libros donde venían esas obras. Ahora, pues, ya hasta por internet se pueden encontrar. Entonces, eso se los voy a pasar en PDF también. Acá al grupo voy a subir esos documentos para que los tengan. De hecho, les voy a estar enriqueciendo de mucho material, para que ustedes tengan, aparte de lo que estamos viendo aquí, que ustedes tengan libros en PDF que ustedes puedan consultar y leer. Les voy a pasar, si les interesa y si están estudiando un poquito de hebreo, también les voy a pasar el Antiguo Testamento en hebreo. También tengo el interlineal. Es bueno porque incluso aunque no sepan hebreo, como es una traducción muy literal, si tienen duda de algún versículo, se pueden ir ahí al texto hebreo, que a su vez tiene la traducción en español, para que vean cuál es la traducción más exacta, más precisa sobre el texto. Que voy a hacer una aclaración. Aún los traductores siempre están un poquito, no un poquito, sino mucho también, influidos por su propia ideología y doctrina. Es decir, a veces están precondicionados a traducir de una cierta manera, aun cuando el texto dice otra cosa. ¿Okay? Les pongo un ejemplo. Hay un versículo de Ezequiel donde nos dice cuántos pies tienen los ángeles. Pero eso no lo van a saber en la Biblia en español, porque ahí no lo tradujeron como dice literalmente en el hebreo. Ahí tradujeron sus pies, ¿verdad? Sus pies eran rectos. Pero eso no dice en el hebreo. En el hebreo dice que estaban parados sobre un solo pie. O sea, que los ángeles tienen solo un pie, según, a ver, déjenme ver si lo tengo aquí a la mano. Es Ezequiel, me parece. Ezequiel capítulo 1. A ver. Bueno, pero podían tener el otro pie doblado como las bailarinas. Qué interesante. Sí. Ezequiel 1:7. A ver si lo quiere leer alguien de ustedes. Y déjenme ver dónde lo estaba checando. De tanto que libros que estoy leyendo simultáneamente, ya no sé en dónde quedó eso. Pero ahorita lo. Y los pies de ellos eran derechos y la planta de sus pies como planta de pie de becerro y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Exacto. Entonces déjenme ver aquí si encuentro la traducción literal del hebreo, porque no viene ni siquiera en esa versión que les digo, pero aquí sí. A ver, déjenme. Uy, también en la de Dios habla hoy, sus piernas eran rectas. Sí, en todas las Biblias van a encontrar eso, ¿eh? En todas las Biblias, excepto en que es una traducción literal del hebreo y dice, sus pies eran un pie derecho. Y el comentario dice de lo que se deduce que los ángeles tienen un solo pie. Porque dice, y sus pies eran un pie derecho. Entonces, literalmente así dice el texto hebreo. Bueno, así es la traducción literal del texto hebreo. En las Biblias en ninguna van a encontrar que están parados sobre un pie derecho. Entonces, ese es, digamos, por decir un ejemplo, ¿no? De cómo las traducciones ahí son interesantes y nos ayudan, ¿no? Ok, les puedo dar más ejemplos, pero bueno, díganme ustedes, ¿tienen algún comentario o alguna duda? No, qué bonito, qué enriquecedor. Me parece que cuando leemos, por ejemplo, la palabra, la Biblia, es por supuesto que enclavado, hay un montón de comentarios al respecto de los versículos, etcétera, pero qué enriquecedor tener más textos que te aporten y te amplíen todo el panorama. Me parece súper exquisito y gracias por compartirnos los PDF. Bueno,
les voy a dar un plus, un extra ya para que se vayan con esto, esta inquietud en sus cabecitas. Espérenme tantito, déjenme nada más aquí centrar Para, esto. para no poder dormir, pues. Exacto, entonces, busque a alguien, por favor, Génesis 2:18 y léalo, no importa la versión. De hecho, si puede escoger a alguien una versión diferente, alguien busque Dios habla hoy, o busque versión internacional, otro busca Reina Valera, alguien. A ver, Reina Valera del 60. sí, ¿qué dice Génesis 2:18? Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ok, este versículo lo conocemos muy bien y cuántas veces no hemos oído hablar y predicar sobre él. Ay, sí. Específicamente quiero llamar su atención a la expresión ayuda idónea. Ok, ¿qué otras traducciones hay? Miren, si quieren para irnos más rápido aquí se los voy a poner. Biblia al día dice, luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Ok, Nueva versión internacional del 99, luego dijo Dios el Señor, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Bien, igual. bien igual, así es que fíjense, prácticamente lo que tenemos aquí es esto. Miren, tenemos Caray, aquí estoy viendo en Dios habla hoy, castellano peninsular, 2002. Dice, luego Dios el Señor dijo, es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer alguien que sea una ayuda adecuada para él. Bueno, ahí lo más seguro es que se equivocaron. Sí, Yo tengo entendido que, bueno, no quiero spoilear, pero tengo entendido que tiene que ver más con algo de auxilio, ¿no? Como darle un auxilio. un complemento. Aguántenme. O sea, en el hebreo tengo entendido un artículo por ahí, leí que era como más de, le haré auxilio. Pero bueno, vamos a ver. Miren esta que acabo de encontrar en la, no sé cuál es, la he escuchado, pero no sé cuál es, Biblia del Jubileo. Dice, y dijo el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Y dice, le haré ayuda para que esté delante de él. O sea, no lo había Eso escuchado. se aproxima un poco más, pero miren, de hecho, vean esto. ¿Sí ven en la pantalla esto? Sí, Sí, Ok, aquí vean, miren, Dios habla hoy, dice, luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer a alguien que sea una ayuda adecuada para él. La Biblia española, Nueva Biblia española, dice, el Señor Dios le dijo, perdón, aquí hay un error, le dijo, no está bien que el hombre esté solo, voy a hacerle el auxiliar que le corresponde. Esta PDT, que significa palabra de Dios para todos, dice entonces el Señor Dios dijo, no le hace bien al hombre estar solo, haré a un ser capaz de ayudarlo y que sea como él. Reina Valera 60 ya la leímos, ayuda idónea. Reina Valera contemporánea, después Dios el Señor dijo, no está bien que el hombre esté solo, le haré una ayuda a su medida. Ok, ¿cuál les gusta más de todas las que hemos visto? ¿O qué opinan? ¿Cuál traduce mejor? la que dice auxiliar para mí. Ok, ¿qué más? ¿Quién más? a su medida está muy romántico. Ok. A mí me gusta la adecuada porque es lo que necesitamos, así lo veo yo. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado predicar, o a lo mejor hasta hemos predicado y enseñado sobre este versículo, ¿no? ¿Es cierto? ¿Y qué es la ayuda idónea? Algunas decían, ayuda idónea. Y alguien leyó ideona, es la ayuda ideona. Y dijo, porque tiene muy buenas ideas, ¿no? Ideona. Otro hasta llegó a decir, es la ayuda indiona, ya muy racista, ¿no? Entonces no tiene nada que ver ni con ninguno de esas cosas, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere? Bueno, hemos escuchado que idónea es la adecuada, auxiliar, la ayuda, etcétera. Bueno, ahora abróchense los cinturones porque tal vez se van a ir para atrás. Es Vean la lo que voy. que da contra. Exactamente. Vean lo que dice en el hebreo. Ayomer, y dijo Yahvé, Jehová, Elohim, Dios, Lo tov que Job Adam levadó, no bueno es el hombre solo. Jejese lo etzer que negedó, que significa le haré
para él ayuda que en contra. En contra. En contra. O sea, literalmente que negedó significa en contra. ¿Cómo la ven? Sí es Pues, cierto. No, es que esto me hace recordar en mi juventud, decíamos los jóvenes que de ese versículo, más bien en vez de ayuda idónea, era ayuda estorbónea. Y ahí Uy, está el hebreo en contra. bueno, No, ahora, a ver, ¿qué más? ¿Cómo Sí, ven? pues yo creo que es para no creernos sabios en nuestra propia opinión, ¿verdad? Sino es como un volante que la mano izquierda quiere dar vuelta a la izquierda y la derecha le da la contra, ¿no? Es en un sentido para mantenernos más ecuánimes, pudiera ándale. ser. Como un equilibrio, ¿no? Sí, Qué hermoso comentario, sí, en equilibrio. Entonces sería como el contrapeso, ¿no? sí. Sí, No, qué a ver, sí. bonito. Ok, Eso sí se entonces, me hace sabiduría tremendísimo, ¿eh? Sí, ajá, sí, qué padre, la neta, sí. ok, entonces fíjense, aquí el detalle es este, ¿no? Que literalmente en hebreo es en contra, pero obviamente cuando el traductor lo lee dice, no, pues ¿cómo voy a poner que Dios le hizo una ayuda en contra, ¿no? Entonces tengo que poner algo que se oiga pues, con más sentido, por no decir más bonito, entonces una ayuda idónea, una ayuda adecuada, un auxiliar, etcétera. Pero lo que no entendieron es que al cambiar esas palabras se perdió la esencia de que en contra es alguien que está enfrente de ti, que es diferente a ti, ¿sí? Que tiene una manera de pensar distinta, o sea, es en cierta manera tu equivalente, porque ya después podríamos entrar a todo ese tema de la semejanza, ¿no? Del hombre y la mujer con Dios, pero aquí la idea de estar en contra es tu contraparte, ¿no? O sea, es tu contrapeso, está frente a ti, o sea, no eres tú, no es tampoco una copia tuya, no es alguien que debe estar atrás, digamos, de ti, sino es alguien que debe estar de frente a ti, porque es un ser humano que es distinto a ti, pero en cierta manera equivalente y está de frente a ti, es tu contraparte, ¿no? Y lo que decía, ¿no? Ese contrapeso, ese equilibrio, etcétera. Pero vean la profundidad que tiene ya el sentido ahí de la palabra hebrea. No, y además eso me hace muchísimo sentido en la psicología, o sea, es una parte que tan distinta, tan otro color, pero tan complementaria, tan necesaria, ¿no? ¿Cómo podemos? Eso, por eso digo, me parece súper profundo esta sabiduría, porque de lo contrario, de lo opuesto, es bueno. A veces pensamos que lo opuesto es malo, que, es que me contradice, es que siempre me saca temas, ¿no? Bueno, es que hay que aprender de eso. También hay mucha luz en lo que es opuesto, en lo que es contrario, ¿no? Entonces, qué bonito Escudriñar. hebreo. Sí, y un ejemplo práctico, Ángel, sería, por ejemplo, que vamos de compras y decimos, mira esta pantalla más grande, vamos a comprarla. Ya Como se si fuera una prioridad. Y la mujer nos dice, no, mira, acuérdate que hay goteras, primero vamos a impermeabilizar o vamos a ponerle protector a la casa. Entonces, de esa manera nos balancea nuestras decisiones. Y dices, tienes razón, o sea, la tele no es esencial. En cambio, ya el darle mantenimiento a un bien inmueble, pues sí. Ok, sí, me gusta. Siempre vamos a decir que no es esencial. Cuando ya esté todo cubierto, vamos a decir, ahora me toca el Botox, es más esencial. Okay. Muy bien, chicos. Bueno, pues entonces, hasta aquí vamos a llegar con nuestra primera sesión. Va a quedar entonces de tarea que ustedes escojan un libro, ya sea extrabíblico, ¿no? Para pronto. Un libro ya sea deuterocanónico, apócrifo o de Qumran, ¿verdad? Y que lo lean, ¿sí? Y hagan un breve resumen que puedan compartir aquí en unos cuantos minutos. Entonces, esa va a ser la tarea y con eso vamos a iniciar la próxima clase, ¿sí? Con su lectura, qué les pareció, si vieron algunos elementos positivos, rescatables, cuáles, si vieron negativos, cuáles, etcétera. Entonces, esa va a ser la investigación, ¿ok? Para esta semana. En un video que sale yo pienso que era una bruja o practica brujería, y dicen, la Biblia también habla de brujería, y sacó un libro apócrifo, un pasaje de un libro apócrifo, donde dice, entonces el ángel le dijo, agarra al pez, pártelo a la mitad, saca las entrañas, y luego eso te va a decir cómo sanar a la otra persona. Sí, en Tobías. Pero yo creo que lo sacó de ahí. Tobías es apócrifo. Es deuterocanónico. Ah, Sí. Es verdad, hermano, que
que también el de uno de la Odisea es un apócrifo, digo, uno que se perdió, ¿es verdad eso? O sea, que supuestamente pues Pablo le escribió a la Odisea, pero como venía mucha crítica a los ídolos, que lo perdió la iglesia, supuestamente se dice que lo ocultó más bien o lo tiró la iglesia católica. Sí, bueno, con el Nuevo Testamento sucede lo mismo que estamos diciendo con el Antiguo. Hay muchos escritos, muchos textos que no quedaron en el Nuevo Testamento, que están por ahí en ediciones aparte, o ahora ya se pueden leer en Internet, que traen muchas creencias de la Iglesia antigua, ¿no? Lo vamos a ver cuando tengamos nuestro segundo curso que tiene que ver con la sabiduría cristiana. Específicamente, ahí vamos a ver todos esos detalles, cuáles son esos libros, porque están los libros, los evangelios apócrifos, los hechos de Apocalipsis apócrifos, están también los escritos de los padres de la iglesia, están los evangelios gnósticos, en fin, hay una variedad también de textos extrabíblicos ahí muy interesantes, de los cuales ciertamente se han tomado también algunas enseñanzas. De hecho, ciertas creencias de la Iglesia Católica son tomadas de libros apócrifos del Nuevo Testamento. Entonces, sí, eso lo veremos también en el Excelente. siguiente. Cierto, es en el cristianismo, sí, cierto. Sabiduría cristiana, sí, cierto. Sí. Sí, ¿no? Así es, chicos. Bueno, ¿alguien más? ¿Algún otro comentario o duda antes de terminar, de cerrar nuestra sesión? Hubo un libro que antes estuvo en el canon, no sé, por ahí leí, que era la costumbre de los apóstoles. Es que se me fue el nombre. Y luego ya lo quitaron. ¿Cuál? ¿La Didaje? ¿O cuál? La Didaje, sí, esa. Sí, esa era la doctrina o la enseñanza de los apóstoles, sí. Sí, Sí, todo eso Sí. lo veremos ya después en el curso del Nuevo Testamento, del cristianismo, ¿ok? Yo, Ok. yo una reflexión que me quedo en esta primera clase, que este texto del Génesis 2:18 me ha dejado súper súper animada, súper comprometida, preguntándome que en el hebreo original, imagínate cuántos textos de la Biblia, cuántos no estarán. Es como si yo me ponen a traducir inglés, me ponen a traducir otra cosa, pues yo le voy a poner mi toque. A lo mejor todos ustedes que hablan inglés le pondrán su toque, ¿no? Entonces me imagino en el original cuántas cosas nos estamos perdiendo, ¿no? Ay, nomás es como que hay sabiduría en todo eso. Sería muy bonito aprender hebreo en ese nivel de curiosidad. Sí, así es. Y la verdad es que en las traducciones, inclusive en las traducciones de películas, pasa algo parecido de documentales, que te traducen una cosa y en el original en inglés están diciendo otra, y saber cómo. Digo, me tocó, por ejemplo, ver un documental que estaban hablando y se lograban oír las dos voces, como que tenían el audio original de inglés en nivel bajo, volumen bajo, y el doblaje lo tenían pues obviamente más alto. Entonces, pero yo casi oía los dos simultáneamente. Entonces llega un momento en donde el presentador del documental dice, el narrador dice, como dice el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso lo está diciendo en inglés, pero el intérprete en español dice, como dice el primer mandamiento, amarás a Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y dije, ah, caray, a ver, ¿cómo? Y hasta le regresé, y en inglés está diciendo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, y en español lo traduce como amarás a Dios con todo tu corazón. Estaba citando los 10 mandamientos católicos el traductor, pero no estaba traduciendo realmente lo que estaba diciendo el narrador del video original. Entonces eso hasta pasa, digo, en documentos actuales. Entonces imagínense. ¿Cómo dice el hebreo? ¿No lo tienes en hebreo? ¿Cuál es la traducción de esa? Sí, ahí sí es literalmente así, no tengas dioses ajenos delante de mí. O sea, no tengas dioses ajenos. Sí, pues sí, porque la traducción también ese es otro error, que se traduce como futuro, no tendrás, no cometerás, no robarás. O sea, ¿por qué a futuro? La traducción más correcta es no hagas esto, no hagas aquello, sí haz esto, sí haz No tengas dioses. No tengas dioses ajenos, ¿no? No te postres ante imágenes y las adores, ¿no? Wow. Guarda el día de reposo, etcétera. O sea, son imperativos, ¿no? Categóricos, presentes, no es de que no harás, no hagas. Okay. Se me hace muy bañado que o sea, que hayan escondido o que sean difíciles de conseguir los apócrifos, hablando de los textos hebreos o del Antiguo Testamento, porque, o sea, es como que qué tanto miedo tienes que la gente se desvíe de tu fe. O sea, ¿acaso tu fe tiene
poco fundamento como para que se pueda resistir a esos libros, ¿verdad? O sea, que creo que a veces los quieran ocultar. Y pasa lo mismo, ¿no? O sea, tanto en el judaísmo como en el cristianismo. Y al final de cuentas sale la contraparte, o sea, la gente se desvía o no quiere nada porque se da cuenta que haya cosas que han ocultado, ¿no? O sea, sale contraproducente. Así es. Pero es pregunta o es duda, ¿verdad? Es más por la veracidad de Dios, ¿no? Por el hecho de que no estén. O sea, que no se estudie, que no, sí, vaya, que no los veamos o que no tengamos tanto conocimiento. O porque, digo, si pudiéramos dar una respuesta, porque no tenemos tanto acceso a él ahorita en estos tiempos. Pues mira, si se quiere ver desde un punto de vista más, digamos, espiritual, ¿no? Teológico, se podría decir, bueno, porque no estaban a la altura o no están al nivel de los libros inspirados, entonces no es palabra de Dios. Si se quiere ver desde un punto de vista más histórico, más terrenal, pues los libros que tenemos en la Biblia fueron los concilios, los religiosos de la antigüedad determinaron que debían ser los que se enseñaran en las iglesias, ¿no? Entonces, dejó fuera muchos otros libros, incorporó algunos, pero siempre hubo polémicas y disputas, ¿no? Hasta siglos posteriores. Estaba en tiempos de Lutero, se discutía el canon de algunos libros, ¿no? Del Nuevo Testamento, por ejemplo. Lutero no aceptaba la Carta de Santiago, no aceptaba el Apocalipsis. Decía, bueno, ahí los tengo, ¿no? Ahí déjenlos. O sea, no era tampoco de que quítenlos de la Biblia, pero decía, yo tengo mis dudas, ¿no? Sobre esos libros, porque dice, sobre Santiago decía que era un libro que enseñaba, una carta que enseñaba salvación por obra, ¿no? Y de Apocalipsis decía, no se acomoda mi espíritu, no me edifica, no me enseña nada bueno, ¿no? Entonces, digo, ese era el pensamiento de Lutero, no quiero decir que tengamos que coincidir con él, pero a lo que voy es esa idea, ¿no? De que aun cuando se habían cerrado el canon bíblico, siempre de los libros que quedaron dentro, no todos los aceptaban, y de los libros que quedaron fuera, muchos dijeron por qué los dejaron fuera, eran libros muy valiosos, ¿no? Sobre todo en el Nuevo Testamento, por ejemplo, los escritos de los padres de la iglesia, son escritos muy valiosos, ¿no? Entonces, ¿por qué los dejaron fuera? Estaban muy buenos, o sea, tienen una doctrina y una enseñanza muy buena, ¿no? Algunos pueden decir, bueno, otra vez, porque el canon fue inspirado. Ya después tendríamos que entrar a ver el tema, cómo se decidió el canon, y a veces, pues no parece muy espiritual las decisiones que tomaban los clérigos de la antigüedad, ¿eh? En algún caso, hasta casi a golpes, ¿no? A sombrerazos, impusieron ciertas creencias, ¿no? Ciertas doctrinas, entonces, pero bueno, ya lo iremos viendo, ¿no? Pero a lo que voy es que, ok, ahí está nuestra Biblia, no queremos ir con esto que hay que cambiarla, quitarle o ponerle libros, no, pero ahí tenemos también toda este caudal de libros, de obras de consulta, que las podemos leer, las podemos estudiar y conocer así, ampliar, digamos, nuestra cultura bíblica y nuestro conocimiento sobre esas religiones, ¿no? Incluso a lo mejor hasta puede ser por tiempo, ¿no? Porque no aparecieron en su tiempo. También. Por ejemplo, no sé si ustedes hayan tenido la oportunidad de ver una serie que ahorita es muy famosa, por decirlo así, entre católicos y cristianos. Se llama The Chosen. Uh-huh. Y si han tenido la oportunidad, da a entender en uno de los capítulos, creo que es de la tercera temporada, que María escribió como, no sé si cartas o un evangelio, ¿verdad? Ya después de la muerte de Cristo, da a entender eso, donde Mateo va y la visita, porque pues ya estaban en persecución, ¿verdad? De los apóstoles, y da a entender que ella escribe una de las cosas que Jesús comentaba, ¿verdad? O de las experiencias que vivieron. Y pues no sé ustedes, pero eso yo nada más lo he escuchado en libros en películas que no he leído el libro, como El Código Da Vinci, o creo que se llama Dan Brown, el escritor. No muy bíblico, pero a lo que voy es de que hay ciertas películas, libros que dan a entender que existieron más cosas, pero pues nosotros, o bueno, en mi caso, ¿verdad? No tengo conocimiento nada de eso. Sí, bueno, eso también lo vamos a ver en el siguiente curso, pero sí hay un evangelio que se le atribuye a María, el evangelio de María Magdalena, y bueno, ahí es donde se presenta a María de una manera, digamos, muy distinta, ¿no? A los evangelios canónicos, entonces, pero ya son escritos que surgieron posteriormente, ¿no? Y que traen ahí enseñanzas muy diferentes a lo que tenemos en la Biblia. Entonces lo vamos a ver en su momento. Por de pronto y por último les diría, no le tengan miedo a estudiar, a leer, a documentarse.
¿ok? Y de mi parte, pues van a estar oyendo que hablo y cito muchas fuentes, porque pues soy también estudioso de las religiones y me gusta saber y investigar sobre otras religiones. Entonces, vamos a estar sacando de muchas fuentes información en este curso, pues específicamente el judaísmo, ya en otros cursos estaremos tomando de otras fuentes, pero no le tengan miedo a leer, a estudiar, no sean como aquellos sectarios que les prohíben en sus iglesias leer otra literatura que no sea la de su organización o su iglesia. Pasó, ¿no? Con una tía de que era testigo de Jehová y un día que la quise invitar a que entrara a una librería evangélica, no quiso. Dijo, no, yo aquí por fuerita, dice, porque no nos permiten a nosotros, dice, leer nada que no sea de la organización, ¿no? Entonces, pues qué triste, y me dio tristeza porque ella era una profesionista, ¿no? Era científica y todo, y tener ya esa mentalidad, o sea, tan cerrada, pues creo que no es buena. Entonces, no le tengan miedo a leer, a estudiar. Como decía Nico, si tenemos nuestra fe firme, pues no por leer esas cosas vamos a tambalear, ¿verdad? En nuestra fe. ¿Ok? Entonces, bueno. Ok. Bueno, solo por recordar que Luis Pasteur decía que poca ciencia te aleja de Dios y mucha ciencia te acerca. Entonces, pues bueno, pues ahí está. Pues fíjese, y Pasteur significa pastor, así es que era Y bueno. no sé si era judío también, no sé. No creo, de él no, bueno, lo voy a investigar, pero... Estoy adjudicando Sí, una cultura. sí. Ok, ¿alguien más? Entonces, tú nos pasas los libros esos que dijiste, que lo Sí. tienes en PDF. Sí, Ok. sí, yo se los paso ya en estos, pues hoy mismo yo creo, o mañana ya estén pendientes, por ahí les subo los documentos, tanto este texto de esta clase, como los libros que van a leer, ¿vale? Ok, hermanos, pues entonces así terminamos nuestra reunión, les agradezco mucho por su atención, hagan su tarea, y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Bye, Bendiciones. bendiciones. Hasta luego. Bendiciones a todos, gracias. A todos. Gracias. Bye.